Iglesia, buenas noches. Después de este tiempo especial de adoración a nuestro Señor, quiero que vayamos directo a la palabra. Acompáñeme por favor al libro de Génesis, capítulo 1, y vamos a leer a partir del versículo 26. Génesis capítulo 1, versículo 26. Dice la palabra de Dios: y dijo: hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Quiero que me acompañe a orar. Amado Padre Celestial, queremos darte gracias por esta noche, Señor, especial. Te queremos agradecer porque hoy una vez más nos permites encontrarnos contigo, Señor, en comunidad. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que seas tú hablando directamente a nuestros corazones, Señor. Que sea tu palabra, Dios, entrando en nuestra mente y haciendo cama en nuestro corazón, para que de allí podamos obrar en consecuencia a nuestras convicciones, Señor. Gracias por este día, gracias por esta noche particularmente, y gracias, Señor, porque en ti, como siempre, encontramos palabras de aliento y palabras de verdad. En Cristo Jesús, amén y amén. Hace unos 15 días, el pastor Ricardo nos compartió un mensaje que se llamó Natural o Espiritual, y nos recordó parte de un pasaje de la creación, aunque no este mismo, porque él hizo referencia a Génesis 2:7, donde dice que el Señor sopló en su nariz hálito de vida. Hoy queremos empezar este mensaje haciendo referencia al mismo pasaje de la creación, pero queremos concentrarnos en la primera parte del versículo 26 que dice: y hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza. Tener la imagen o semejanza de Dios significa que en términos muy simples, muy sencillos, fuimos hechos para parecernos a Dios. Ojo, no para ser Dios, sino para parecernos a Él. Adán no se parecía a Dios en el sentido de tener carne y sangre. La palabra de Dios en Juan 4, en el Evangelio de Juan capítulo 4, versículo 24 dice: Dios es espíritu y por eso quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Por lo tanto, Dios existe de manera espiritual. En Él no hay un cuerpo material, hablando de la creación y hablando de Dios. Sin embargo, el cuerpo de Adán reflejó la vida de Dios en cuanto a fue creado en perfecta salud y él no estaba sujeto a morir al principio de la creación, de la manera inicial como el Señor creó a Adán. Fuimos creados por esa razón en perfecta justicia e inocencia, reflejando de esta manera la santidad de Dios, Pues cada vez que el Señor hizo algo, si usted revisa todo el capítulo 1 de Génesis, cuando el Señor hizo algo, siempre dice, consideró que era bueno. Y cuando creó al hombre no fue la excepción, también dijo, consideró que era algo bueno. Parte de haber sido hechos a imagen y semejanza de Dios, nos dio la libertad también para tomar decisiones. Y Adán no fue la excepción. Adán también fue creado con esa libertad de poder tomar decisiones. Lastimosamente, una de las decisiones que tomaron o que tomó Adán junto con Eva fue la de rebelarse al Señor. Esa era una posibilidad que iba a existir, que ellos tomaran una decisión inadecuada. Y por esta razón, por esta decisión mal tomada, escuche, la imagen de Dios fue distorsionada en su interior. Y esa imagen y semejanza que el Señor planeó desde el principio, con la que creó al hombre, se distorsionó de una manera absurda, de una manera fatal. Acompáñeme a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 5, y vamos a leer qué dice el versículo 12. Dice: por medio de un solo hombre el pecado entró en el mundo, y por medio del pecado entró la muerte. Fue así como la muerte pasó a toda la humanidad, porque todos pecaron. ¿Se fija?
Por medio de un hombre, Adán, el pecado entró al mundo. Y esa imagen que tuvimos al principio, perfecta del Señor en nosotros, se distorsionó por ese pecado. Aún así, seguimos llevando la imagen del Señor de una manera distorsionada, como lo vamos a ver a lo largo de esta enseñanza, pero la seguimos llevando. Acompáñenme a la carta de Santiago, capítulo 3, versículo 9. Dice: con la lengua bendecimos a nuestro Señor Padre, y con ella, escuche, maldecimos a personas creadas a la imagen de Dios. También nosotros, así llevemos esta imagen distorsionada como le estamos viendo, tenemos cicatrices del pecado, y cicatrices que mostramos con efectos morales, con efectos mentales y en algunas ocasiones con efectos físicos. Ahí se distorsiona la imagen inicial que el Señor hizo en nosotros. Así pues, mis queridos amigos, todos nacemos con una imagen distorsionada de Dios, como hombres naturales, tal cual lo aprendimos hace 15 días. Y no es como en el colegio nos enseñaban en filosofía, que un señor que se llama Juan Jacobo Rousseau dijo que el hombre nace bueno y es la sociedad la que lo corrompe. No, todos nacemos malos, todos nacemos con una naturaleza pecaminosa, y en el camino es que vamos enderezándonos en la medida en que vamos conociendo del Señor, y es lo que vamos a ver en esta noche. Quiero hacer una similitud al respecto porque vamos a entrar ya al fondo de lo que es el mensaje. Yo tuve la oportunidad de trabajar unos 15 años más o menos en tecnología, en telecomunicaciones, y particularmente trabajé en televisión por cable. Y pues también por mi edad tuve viví en la época de la televisión con antenita, que tocaba subirse al techo y coger la antena, y por aquello de la estática la imagen mejoraba. También fui partícipe de las tapas de las ollas en las antenas, que hoy día evolucionaron, y esa tapa de esa olla hoy es cóncava y dice DirecTV, pero igual sigue siendo una tapa, pero bueno, eso es otro tema. La imagen ahí funcionaba de esa manera. La tecnología fue evolucionando, después vino la televisión por cable, vinieron diferentes fuentes que venían trayendo imágenes a los dispositivos, en este caso a los televisores. Hoy día podemos gozar de imágenes excelentes, de imágenes, empezaron de imágenes estándar, SD, lo que se conoce como Standard Definition o definición estándar. Después evolucionó a alta definición, y hoy día encontramos alta definición 4K y bueno, Full HD 4K y un montón de cosas muy bacanas. Para lograr ese tipo de imágenes, no solamente se necesitan dispositivos que graben estas imágenes, sino también se necesitan fuentes o medios que puedan transmitir estas imágenes, pero aún así se necesitan también dispositivos que reciban estas imágenes y que las puedan procesar y proyectarlas. Cada vez que la imagen es más fiel, o entre mejor calidad tenga la imagen, más paquetes vienen incluidos en esas imágenes y más peso se le da a esa imagen. Por esa razón, cada vez los dispositivos que reciben esas imágenes tienen que estar diseñados para que reciban, en el buen sentido de la palabra o en sentidos tecnológicos, mucho peso, es decir, muchos paquetes, para que esa imagen sea cada vez más fiel, cada vez sea mejor. Pues bien, usted se puede preguntar, ¿esto qué tiene que ver con lo que estamos hablando? Sencillamente lo que quise hacer fue una similitud, porque así como los dispositivos se preparan para recibir una cantidad de peso importante y poder reflejar una buena imagen, usted y yo no somos dispositivos, somos hijos de Dios, pero de igual manera el Señor nos ha diseñado para que podamos recibir cosas que nos hagan reflejar una mejor imagen de Él, para que la imagen distorsionada con la que nacimos se empiece a mejorar en nuestras vidas y así podamos reflejar la imagen de Dios. Para entender un poquito más esto, quiero que me acompañe a la carta de Santiago capítulo 1 y vamos a leer los versículos 2 al 4. Santiago 1, 2 al 4. Dice: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia,
Y la constancia debe llevar a feliz término la obra para que sean perfectos e íntegros sin que les falte nada. Vamos a analizar este pasaje y vamos a estudiarlo en 3 capítulos que nos van a ayudar a visualizarlo de una mejor manera. Pero antes quiero que veamos 3 consideraciones que en términos generales tiene el pasaje. Ni siquiera en términos generales, es específico en lo que dice. Y la primera consideración antes de entrar a los 3 capítulos es esta. Dice, Santiago nos dice, o el Señor a través del Santiago nos dice, cuando tengan que enfrentarse. Fíjese que no dice en términos condicionales, si de pronto se tienen que enfrentar o si acaso les llega la prueba. No, cuando tengan que enfrentarse. No lo dice en términos condicionales. Es decir, que sí o sí nos vamos a enfrentar a algunas pruebas. Primera consideración. Segunda consideración, dice, de igual manera, nos dice que son diversas pruebas. ¿Esto qué quiere decir? Que no solamente sí o sí nos vamos a enfrentar con pruebas, sino que van a ser diversas en diferentes áreas de su vida. No sé si al tiempo todas o una tras de otra, tengo ni idea, pero téngalo por seguro que sí o sí se va a enfrentar a pruebas y sí o sí van a ser diversas. Lo dice la palabra de Dios. Y la tercera consideración es que las pruebas de las que habla el apóstol son diferentes a las tentaciones que el mismo apóstol habla en el versículo 12. Si quiere ahora más adelante lo lee, porque dice que dichoso el que supera la tentación. Son diferentes. Estas pruebas de las que habla el apóstol en esta primera porción de la escritura son, como dice el comentarista William MacDonald, problemas enviados por Dios que tienen ciertos objetivos. Y esos objetivos son los que vamos a mirar dentro de este primer capítulo. Entonces, teniendo en cuenta ya las consideraciones sobre el pasaje que acabamos de decir, vamos a entrar en el primer capítulo que dice, ¿para qué son estas pruebas? ¿Cuál es el objetivo o cuál es la razón de estas pruebas? El primer objetivo es que demuestran la realidad de nuestra fe. Acompáñame a la primera carta de Pedro, capítulo 1, y en el versículo 7 leemos lo que el Señor nos dice. Dice, el oro, aunque perecedero, se acrisola al fuego. Así también la fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, al ser acrisolada por las pruebas, demostrará que es digna de aprobación, gloria y honor cuando Jesucristo se revele. Estas pruebas demuestran la realidad de mi fe. Demuestran lo que el Señor está haciendo conmigo y la realidad en la que yo estoy parado en este momento de mi vida cristiana. Pero también separa, y esto es duro decirlo, pero es realidad, a aquellos que solo son simpatizantes de Cristo. Aquellos que no quieren ser discípulos, sino que sencillamente quieren ser simpatizantes. En el momento que llega la prueba, ahí es donde noto yo en qué parte estoy parado de mi fe y si realmente quiero ser discípulo o solamente soy un simpatizante. Segundo objetivo, nos capacitan para consolar y alentar a otros. En la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 1, a partir del versículo 3 leemos lo siguiente, dice, alabado sea el Señor y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, escuche, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos aquellos que sufren. Solamente quien ha sido consolado podrá dar consuelo a quienes atraviesen diferentes pruebas. ¿Usted está atravesando por alguna prueba en este momento o ha atravesado por alguna prueba en algún instante? Estoy seguro que el Señor a usted le ha dado consuelo tal como lo acabamos de leer. Pues bien, ese mismo consuelo que usted ha recibido es el que usted debe darle a los demás. No porque usted lo produzca, sino porque el Espíritu Santo con su poder lo produce en usted para usted poderlo mostrar y darlo a los demás. A eso es a lo que se refiere. Tercer objetivo, desarrollan nuestro carácter. Mire lo que dice Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículos del 1 al 4. En consecuencia,
ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. También por medio de Él y mediante la fe, tenemos acceso a esta gracia en la cual nos mantenemos firmes. Así que nos regocijamos en la esperanza de alcanzar la gloria de Dios, y no solo en esto, sino también en nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce perseverancia. La perseverancia, entereza de carácter, y la entereza de carácter, esperanza. Ese carácter, y en particular nuestra paciencia, es la que el Señor quiere que nosotros desarrollemos, y es la que Él permite que nosotros tengamos como consecuencia de estas pruebas, para que día a día nos parezcamos más al Señor Jesús. Entonces, hasta el momento, ¿qué tenemos? Recapitulemos este primer capítulo. Dice, ¿para qué son las pruebas? Primero, demuestran la realidad de nuestra fe. Segundo, nos capacitan para consolar y alentar a otros. Tercero, desarrollan nuestro carácter. Cuarto, escuche, nos hacen más celosos acerca de esparcir el evangelio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, Pedro y Juan en algún momento han sido, perseguidos e incluso interrogados y asediados por los judíos, por los sacerdotes judíos, porque ellos han venido esparciendo el evangelio. Y en el capítulo 4, versículo 29, lo que dicen los dos apóstoles es lo siguiente: ahora, Señor, toma en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos el proclamar la palabra sin temor alguno. Ellos, en medio de persecución y en medio de amenazas, la petición que le hacían al Señor era que les permitiera proclamar la palabra sin temor alguno. Después de que ya les habían dicho, no lo vuelvan a hacer, no lo vuelvan a hacer. Si usted se adelanta un poquitico, en el capítulo 5, versículo 27, dice nuevamente: los condujeron a ellos ante el consejo, y el sumo sacerdote les reclamó: terminantemente les hemos prohibido enseñar en ese nombre. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y se han propuesto echarnos la culpa a nosotros de la muerte de ese hombre. Y mire lo que responden: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, respondieron Pedro y los demás apóstoles. Mis queridos, las pruebas nos ayudan y nos hacen más celosos de poder compartir con las otras personas el evangelio, de poderle contar a la gente las gracias que el Señor ha hecho con nosotros, de no quedarnos callados ante las insinuaciones de otras personas que los milagros los quieren llamar de una manera distinta. Esa es la pasión que tenían los apóstoles en ese momento, y la que usted y yo debemos tener, y el Señor desarrolla en nosotros a través de las pruebas. Celo para poder esparcir el evangelio. Otro objetivo, número 5, dice: ayudan a quitar la escoria de nuestra vida. Usted y yo hemos sido contaminados por cualquier cantidad de años, o viviendo en el mundo o viviendo en esta tierra, bombardeados por las cosas del mundo. Hace poquito escuché a un predicador que decía: no puede ser posible que usted, con 24 horas de bombardeo del mundo, quiera contrarrestarlo con 5 minutos de lectura de palabra. No puede ser posible, porque hasta en los sueños el enemigo usted lo está bombardeando. Dependiendo con lo último que usted se acostó a dormir, viendo qué o haciendo qué, muy seguramente su sueño va a reflejar eso. Por eso las pruebas nos ayudan a quitar toda esa escoria que hay en nuestra vida, todas esas cosas con las que cargamos nosotros. Mire lo que dice Job en el capítulo 23, versículo 10. Dice: él, en cambio, refiriéndose a Dios, conoce mis caminos. Si me pusiera a prueba, yo saldría puro como el oro. Él mismo, Job, está diciendo: Señor, si me pones a prueba a mí, yo voy a salir puro como el oro. Él tenía claro que tenía que renovar su mente, que tenía que pensar de una manera diferente hacia el Señor. Fíjese que al principio en el libro de Job dice que él era un hombre íntegro, intachable, temeroso del Señor, alejado del mal. Y en el capítulo 42, Job dice: ahora te veo, ahora te conozco más. Después de que el mismo Señor lo calificó así, Job decía: me falta, pero ahora con todo esto te conozco más.
Yo no sé si usted puede hacer esta oración que le voy a sugerir que haga. La voy a leer primero para que usted a conciencia piense si la quiere hacer. Y si la quiere hacer, luego la volvemos a hacer y la repite conmigo. Dice la oración: Señor, perdóname por encontrar tan a menudo la manera de evitar el dolor del discipulado. Fortaléceme para andar contigo, cueste lo que cueste. Si usted está de acuerdo conmigo y si usted quiere hacer esta oración, hágala y repítala conmigo. Señor, perdóname por encontrar tan a menudo la manera de evitar el dolor del discipulado y fortaléceme para andar contigo, cueste lo que cueste. Quiero hacer una aclaración acá. Este dolor del discipulado del que estamos hablando es un dolor, como lo vimos, de acuerdo a lo que el comentarista William MacDonald nos habló de las pruebas, que son problemas enviados por Dios. No son dolores que yo me busque, no son dolores o no son sacrificios que yo mismo vaya a hacer o causarme dolor yo mismo para agradar al Señor. No. Recuerde que el Señor demanda de nosotros obediencia y no sacrificios. Usted y yo lo que debemos hacer es leer la palabra y obedecer al Señor. De esa manera, todas las pruebas que de Él recibimos las vamos a enfrentar de una manera especial. Y vamos a ver ahora en el capítulo número 2 precisamente eso. ¿Cuáles son las reacciones que yo puedo llegar a tener ante las pruebas? O sea, mis actitudes ante las pruebas. Capítulo número 2, mis actitudes ante las pruebas. Primera posible actitud: podemos rebelarnos, es decir, asumir la prueba con un espíritu desafiante que nos llevará por el camino hacia la victoria en mis fuerzas. Es decir, viene la prueba del Señor, yo me rebelo contra el Señor y yo digo, esto yo lo paso a mi manera, porque es que mi experiencia me dice que lo debo hacer así y yo voy a alcanzar mi victoria a mi manera. Eso es rebelarme contra el Señor. Mire lo que el mismo Dios nos advierte en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 12, versículos 5 y 6. Dice el Señor: y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se le dirigen. Escuche, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. O sea, no se rebele contra el Señor en el momento de recibir la disciplina. Y la segunda manera como yo puedo asumir esa, o la segunda forma o la segunda actitud con la que puedo asumir la prueba, también está ahí. Podemos igualmente rebelarnos, pero también nos podemos desanimar. Mire lo que dice ahí: no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo aquel que recibe como hijo. Desanimarme yo significa poner en tela de juicio el cuidado que Dios tiene por mí. Yo estoy seguro que Dios me cuida. Estoy absolutamente seguro que el Señor me protege. Entonces, en el momento que llega la prueba, si me desanimo, estoy diciendo, uy, ¿será que sí me va a cuidar el Señor? ¿Será que sí me protege el Señor de esta? No, yo no debo desanimarme, pero lo puedo hacer. O sea, lo podría llegar a hacer como una actitud ante la prueba. Tercera actitud: podemos murmurar y quejarnos. Y ante esto el apóstol Pablo nos advirtió en su primera carta a los Corintios, capítulo 10. Vamos a leer a partir del versículo 9. Dice: tampoco pongamos a prueba al Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Escuchen, ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Yo no quiero morir a manos del ángel destructor. Yo no quiero tener una actitud ni de rebeldía, ni de desánimo, y mucho menos de murmuración contra el Señor cuando lleguen esas pruebas. Lo estamos leyendo directamente de la palabra de Dios. Esas son posibles actitudes que yo puedo llegar a tener. Otra posible actitud:
podemos revolcarnos en nuestra autocompasión. Escuche, Números capítulo 13, vamos a leer a partir del versículo 32. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Esto está dentro del contexto de las personas que mandaron a ver la tierra prometida, y unos llegaron a dar un reporte. Mire lo que dijeron: la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes y los hombres que allí viven son enormes. Pobrecitos nosotros. Hasta vimos anaquitas, comparados con ellos parecíamos langostas, y así nos veían ellos a nosotros. No, llegó la prueba. Pobrecito yo, ¿qué será de mí? Mejor me como un gusanito. Pero escuche lo que pasó en otra historia, en otra parte de la historia de la Biblia. Pedro, el apóstol Pedro, trató de hacer que el Señor sintiera compasión por él mismo. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se imagina eso? Quiero que me acompañe al Evangelio de Mateo capítulo 16, a partir del versículo 21. Voy a leerlo en la versión de la Reina Valera 95. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho a manos de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús le dijo a los apóstoles: me va a tocar hacer esto y va a pasar esto. Mire lo que dijo Pedro. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciéndole: Señor, ten compasión de ti mismo, que esto en ninguna manera te acontezca. Y mire la respuesta de Jesús. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y yo quiero preguntarle, ¿cuántas veces cuando usted atraviesa una prueba siente autocompasión o siente compasión de usted mismo? Nosotros, como buenos latinos y buenos, diría yo, colombianos, somos especialistas en este tipo de cosas. Yo no sé si usted ha entrado en esas conversaciones con sus amigos, donde por ejemplo están hablando de lesiones. Yo lo he hecho. Le voy a poner un ejemplo. Hablando con algunos amigos, dicen: no, es que yo tuve una lesión de tal cosa, entonces me desguincé un tobillo, y entonces el otro se rompió un brazo. Entonces empieza como una competencia del que más cosas malas le hayan pasado. Eso no es nada. Yo me partí tibia y peroné. Yo ligamento cruzado y menisco. Yo quinto metatarsiano. ¿Eso qué es? Eso es autocompasión, para que la gente diga: ay, pobrecito, pero a la vez que man tan berraco. No, señor. Fíjese que el mismo Señor Jesús reconvino a Pedro cuando le dijo: Señor, que nada de esto te suceda, ten compasión de ti mismo. ¿Cómo le dijo el Señor a Pedro? Le dijo: Satanás, apártate de mí, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Cuando llega la prueba, ¿qué estás buscando? ¿Te estás rebelando ante el Señor? ¿Te estás desanimando? ¿Estás cayendo en murmuración hacia el Señor? ¿Te estás revolcando en tu autocompasión? ¿O la estás asumiendo de la mejor manera? Podemos ser ejercitados y buscar el propósito de Dios con esa prueba en mi vida. Acompáñeme a la carta a los Hebreos capítulo 12 y vamos a leer el versículo 11. Dice: ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. ¿Se acuerda al principio cuando Dios creó a Adán a su imagen y semejanza, que dijimos que lo había creado en perfecta justicia e inocencia y paz? Eso es lo que el Señor quiere lograr con las pruebas, que la imagen que se distorsionó por culpa del pecado vuelva a ser una imagen Full HD en Jesús a través de estas pruebas.
podemos ser ejercitados y buscar su propósito. Ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quien ha sido entrenado en ella. Usted y yo estamos en un campo de entrenamiento que el Señor ha puesto en nuestras vidas para que la imagen que reflejemos de Él sea la misma con la que Él nos creó y se quite toda distorsión. Hasta allí hemos visto objetivos de las pruebas, hemos visto reacciones posibles de las pruebas, pero vamos a ver algo en el capítulo 3, capítulo final, en el que a mí siempre me ha causado curiosidad y créanme que hasta hace relativamente poco tiempo pude entenderlo. Y es que el capítulo 3 se llama Dicha en medio de la prueba. Dice el Señor a través de Santiago, de su carta: considérense muy dichosos. Algunas versiones hablan de considerarse alegres, de considerarse gozosos. Pero usted podría preguntarse: oiga, ¿yo cómo hago para estar alegre en medio de una prueba? ¿Yo cómo hago para estar alegre después de que mi papá acaba de morir? Después de que una persona muy querida, muy cercana a mí está en una clínica, después de que yo mismo estoy con afectaciones en mi salud, después de que me sacaron del empleo, ¿cómo puedo estar alegre? ¿Cómo puedo estar feliz? La dicha, la alegría y el gozo de la que habla el Señor en su palabra es muy diferente a la alegría efímera y limitada del mundo. La alegría del mundo es pasajera, es temporal. Los hinchas del Atlético Bucaramanga estuvimos felices la semana pasada porque Bucaramanga estaba de primero en la tabla. Duró una semana. Dicha temporal. La dicha, la alegría, el gozo del que habla el Señor es un estado de bienestar en el corazón producido por el Espíritu Santo, mientras vemos la belleza de Cristo en su obra y en su palabra. Mientras vemos, se lo voy a repetir, el gozo o la alegría, más que sentimientos de felicidad momentánea, es una actitud de bienestar en el corazón. Es una actitud de bienestar en el corazón producida por el Espíritu Santo, mientras vemos la belleza de Cristo en su obra y en su palabra. Como lo dije, la alegría que ofrece el mundo es temporal, limitada y efímera. La alegría y el gozo que me produce el hecho de yo asumir la prueba desde la perspectiva bíblica y con el poder del Espíritu Santo es un estado de bienestar en mi corazón que aún en medio de una tristeza causada por alguna circunstancia adversa, yo puedo saber que en medio de esa tristeza tengo gozo porque el Señor está usando eso para afirmar mi carácter y que yo cada día me parezca más a Él. Esa es la fe con la que usted y yo debemos vivir. Esa es la alegría que usted y yo nos tiene que embargar, el hecho de que el Señor me dice: soy tu padre, tú eres mi hijo, por eso te disciplino, por eso mando pruebas para que tu carácter cada día se parezca más al del carácter perfecto que es Jesús. Ese es el gozo que yo debo tener. Y cuando yo nazco de nuevo, no solo vive el Señor en mi corazón, sino que el Espíritu Santo también hace morada en él. Y con él recibo el fruto del Espíritu. Y el gozo es una de esas características. Acompáñenme a Gálatas capítulo 5, versículo 21. Versículo 22 y 23 dice: en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. La alegría hace parte de ese fruto. Es una de las 9 características de ese fruto. Y usted y yo las tenemos. Usted y yo tenemos ya amor,
tenemos paciencia, tenemos alegría. El Señor lo que hace es permitir que nosotros nos entrenemos para que este carácter sea más evidente en nuestra vida y la imagen de su Hijo Jesús y de Él mismo sea perfecta en nosotros y deje de tener distorsión. Los problemas, mis queridos amigos, no son tus enemigos, son amigos que han venido a ayudarnos a desarrollar nuestro carácter. Pero escuche algo, esas experiencias que usted pueda llegar a tener, esas pruebas que usted pueda llegar a estar atravesando, como tal no son quienes pulen su carácter. Es la palabra de Dios sembrada en usted la que permite que esa prueba, al recibirla, su carácter sea pulido. No es únicamente la experiencia, no es únicamente la prueba, es afrontarla con la palabra de Dios. Sin esto, cualquier prueba que venga me va a revelar, me va a desanimar, va a hacer que yo murmure del mismo Dios, me va a alejar de Él y va a hacer que mi reacción sea contraria a la que debe ser mi reacción. Es la lectura en la palabra la que hace que cuando yo reciba esta prueba produzca el fruto que tiene que producir en mí. Yo quiero que usted me acompañe para terminar al libro de Jeremías. Y en el capítulo 17 quiero retomar un pasaje con el que cerró el mensaje el pastor el domingo anterior. Jeremías capítulo 17, yo quiero leer a partir del versículo 7. Y dice lo siguiente, dice: bendito el hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él. Será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor y sus hojas están siempre verdes. En época de sequía no se angustia y nunca deja de dar fruto. Tiene mucha similitud a la palabra que leímos del apóstol Santiago, cuando dice: considérese muy dichosos cuando tengan que afrontar diversas pruebas. Jeremías dice: será como un árbol plantado junto al agua que extiende sus raíces hacia la corriente. No teme que llegue el calor. Él sabe que el calor va a llegar. En época de sequía no se angustia. Sabe que va a atravesar por época de sequía. No dice si de pronto llega la sequía, o no dice si de pronto llega el calor. Dice: no teme que llegue el calor, es decir, va a llegar. Este hombre que confía en el Señor y pone su confianza en Él, puede llegar sequía, puede llegar calor, pueden llegar problemas, pueden llegar diversas pruebas, y siempre va a sentirse muy dichoso porque sabe que el Señor afirma su carácter a través de esta prueba. Yo quiero que usted, ahí donde está, si lo puede hacer, cierre sus ojos y le dé gracias a Dios por esta palabra, porque definitivamente yo creo que hoy podemos empezar a mirar como una fotografía de nuestra vida espiritual, cómo estamos parados. Yo no sé por qué pruebas esté pasando usted, pero el Señor sabe y usted sabe. Pero usted también sabe qué actitud va a tener con esa prueba. También ya aprendió o ya aprendimos cuáles son los objetivos que el Señor tiene con estas pruebas. Por eso, Señor, yo quiero darte a ti gracias, papá. Quiero honrarte con mi vida, Señor, y darte a ti toda la gloria, toda la honra. Y toda la majestad. Porque tú, Señor, demuestras tu amor hacia mí y hacia tus hijos
puliendo nuestro carácter, Señor. Yo te doy gracias porque me permites hoy entender cuál es la mejor forma que tú quieres que yo asuma las pruebas que pones en mi camino. Y te doy gracias, mi Rey, porque de esa manera entiendo y estoy seguro, Señor, que no soy un bastardo, sino que soy tu hijo. Porque tú me disciplinas, porque tú me amas, porque tú me llenas de tu amor, porque tú has plantado tu Santo Espíritu en mi vida, Señor. Y con él, alegría, amor, paz y otras 6 características que hacen de mí una mejor persona, Señor. Y porque hacen que me parezca cada día más a tu Hijo Jesús. Estoy en medio de un proceso, Señor. Y en algún momento llegaré a ser glorificado cuando tú, Señor, vengas, o cuando me llames a tu presencia, mi Rey. Pero mientras tanto, yo te quiero honrar y te quiero dar gracias, Señor, por permitirme estar aquí junto a ti, por permitirme vivir para ti, Señor, y por permitir que todas estas cosas que puedan llegar a sucederme pasen en mi vida, porque sé que estás interesado en mí, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, Espíritu Santo, por darme tu poder. Gracias, Jesús, por vivir en mi corazón y por mostrarme cómo tengo que ser cada día, Señor. En Cristo Jesús te hemos orado. Amén y amén. Muy bien, mis queridos amigos, yo estoy seguro que así como esta palabra que el Señor nos ha regalado impactó mi corazón, yo creo que también hay algunas personas que están viendo este mensaje que de pronto no han aceptado al Señor en su corazón y de pronto están asumiendo y están afrontando cosas solitos. Yo te quiero decir a ti que de pronto es la primera vez que escuchas un mensaje de estos, o también a ti que estás allá y que llevas mucho tiempo escuchando mensajes, que yo creo que es el momento que tomes alguna decisión especial y hagas una oración conmigo para que el Señor definitivamente haga morada y habitación en tu corazón y viva ahí para siempre, para que tú, a través de su vida y del poder del Espíritu Santo, puedas llevar la vida como Él quiere que tú la lleves. Por eso, si estás dentro de este grupo de personas, te voy a pedir el favor que cierres tus ojos, igual si lo puedes hacer, y repitas conmigo esta oración. Amado Padre Celestial, hoy quiero darte gracias por esta tu palabra. Hoy reconozco que te he fallado, Señor. Reconozco que he llevado mi vida a mi manera. Reconozco, Señor, y me arrepiento de haberlo hecho, y sé también que tú has enviado a tu Hijo Jesús a morir por mí en una cruz. Sé que lo has enviado a morir por mis pecados, y por eso hoy, Señor, quiero abrirte mi corazón para que tú hagas morada y habitación en él, para que seas mi Rey y mi Salvador, porque quiero vivir una vida a partir de este momento como tú quieres que yo la viva, no a mi manera. Por eso te doy gracias, Padre Celestial, por esto. Te doy gracias, Jesús, porque a partir de este momento moras en mí. Te doy gracias, Espíritu Santo, porque a partir de este momento puedo gozar de tu presencia en mi vida y puedo tener vida eterna. Gracias, mi Rey. En Cristo Jesús. Amén y amén. Y a partir de este momento, si hiciste esta oración con fe, con pasión, con convicción, eres parte de la familia del Señor. Y por eso queremos invitarte a que sigas en nuestras transmisiones, por ahora virtuales. En algún momento llegaremos a reunirnos nuevamente en la iglesia, no sabemos aún cuándo, pero en algún momento será. Por ahora queremos que te pongas en contacto con nosotros. Ahí en la pantalla va a aparecer nuestro número de WhatsApp para que nos escribas, para que nos hables y nos digas qué es lo que quieres, en qué quieres que nosotros te ayudemos. Queremos conocerte, queremos estar contigo. A partir del mes de febrero muy seguramente vamos a empezar con algunos grupos particulares para hacer enseñanzas particulares, pero queremos que tú te conectes con nosotros. Esa es nuestra labor y eso es lo que queremos hacer contigo.